Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes aquí en Argentina, ¿cómo están? Hoy tenemos un prestigiosísimo invitado que es el doctor, el profesor Ezequiel Ludueña para estas entrevistas del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que muy felices, querido Ezequiel, de tenerte con nosotras, con nosotros, con nosotres. Bienvenido. Gracias. gracias a vos, Susana. Gracias por invitarme a formar parte de este espacio que ya reúne ya muchas entrevistas a gente que yo admiro, gente que conozco, que no conozco, pero es un honor estar entre ellos ahora y te agradezco mucho el espacio y te felicito también por generarlo, por mantenerlo. Gracias, Ezequiel, muchísimas gracias. Bueno, lo que pretendemos acá, como las personas que nos siguen y que se unen a este espacio, es acercar estas biografías desde ese lugar diferente que es el relato personal. Así que te escuchamos en tu derrotero, en lo que quieras compartir con todos y todas nosotras y nosotros. Bueno, bárbaro, gracias. En mi caso, yo supe que quería dedicarme, o fui entendiendo más bien que dedicarse a la filosofía medieval, a la historia de la filosofía medieval era algo que me podría gustar ya antes de terminar mi carrera. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y más o menos hacia la mitad de la carrera cursé un seminario con Graciela Ritaco Sí, y era un seminario sobre Proclo y el pseudo Dionisio. sí. O sea que en realidad mi puerta, de alguna manera de entrada a la filosofía medieval fue más a través de la antigüedad tardía, que sigue siendo, bueno, incluso hoy en día uno de mis principales intereses, ¿no? Estos momentos de la antigüedad tardía como uno de estos momentos de quiebre, ¿no? En la historia, digamos, por lo menos tal como la piensan los historiadores y un momento, digamos, en el que también se caen un poco todas las clasificaciones, ¿no? De alguna manera, igual que el Renacimiento, ¿no? Ujú. Eh, Así que eso me atrajo mucho y me atrajo mucho esta tensión, este diálogo para mí muy extraño en esa época, ahora también, entre paganos y cristianos, ¿no? Eh, Tanto por sus aspectos más violentos como por sus aspectos más, mm, bueno, tanto por sus aspectos violentos, iba a decir, pero también lo que siempre me llamó mucho la atención es la fascinación que los cristianos, o por lo menos ciertos autores cristianos, tenían respecto del paganismo Ujú. y, digamos, la imposibilidad de olvidarse del paganismo. Y, y, de, y, de- y la necesidad muchas veces a regañadientes de tener que entablar ese diálogo con el paganismo y tener que recuperar lo que seguramente para muchos cristianos en esa época eran viejas formas que había que olvidar, ¿no? Eh, Esa tensión siempre me llamó la atención, me atrajo y, en ese sentido también siempre estuve ya en ese momento, pero ahora también, entre lo que me gusta es ese momento, ese diálogo, porque lo que me gusta es el diálogo entre paganos y cristianos y por eso la antigüedad tardía, pero también después lo que fui descubriendo es que la Edad Media en sí misma, la Edad Media cristiana, latina, en gran medida estaba hecha de ese diálogo y que el pensamiento filosófico está
intrínsecamente atravesado por ese diálogo. Y eso fue lo que también hizo que, desde el punto de vista de los intereses, ¿no? Que me volviera hacia la Edad Media. Desde el punto de vista ya de cuestiones más personales, en particular, fue, bueno, primero la sabiduría, el carisma de Graciela Ritaco, y después la posibilidad de trabajar en la UBA con Claudia D'Amico, que es mi maestra, y con quien me dirigió tanto la tesis de licenciatura como la tesis de doctorado. Eh, Hice la tesis de licenciatura con ella sobre el episodio de Dionisio y después hice la tesis de doctorado con ella sobre un tema un poco más, todavía más eh, extraño, que es fue la influencia de Eriúgena en, en este autor del siglo XIV que hizo un extensísimo comentario a los elementos de teología de Proclo, que se llamó Bertoldo de Mosburg, ¿sí? Que más o menos escribió este texto en 1330 y pico. Bueno, la posibilidad de trabajar con Claudia, de formar parte de sus grupos, de, de poder ser guiado por ella, en gran medida también terminó de decidir, eh, es uno de los grandes factores, fue uno de los grandes factores por los cuales me decidí por la Edad Media y no por la antigüedad, digamos, ¿no? Eh, o sea que hubo, bueno, como siempre, se mezclan intereses intelectuales y después cuestiones personales que en gran medida determinan esos intereses y los guían. Y Claudia para mí siempre fue muy importante, ¿sí? Tanto desde el punto de vista humano como intelectual. Y cuando terminé de hacer la tesis de licenciatura, empecé a dar clases en colegios secundarios. Eh, no esperaba mucho más que eso. No, tampoco sabía qué iba a ser de mi vida en realidad. Había elegido estudiar filosofía porque me parecía que si había que estudiar en serio, estudiar muchas horas por día, tenía que ser algo que me gustara. Y bueno, primero en realidad elegí literatura, pero después, finalmente, el día que había que ir a anotarse, después del CBC a la carrera, me cambié a filosofía. Eh, bueno, empecé a dar clases entonces cuando me recibí en colegios secundarios y en ese momento empezaron a aparecer eh, las becas de CONICET. Entonces tuve esa posibilidad y obtuve una de esas becas. Entonces empecé a pensar en un doctorado y ahí, bueno, me fui quedando en la Universidad de Buenos Aires y en un punto, aunque no daba clases, estaba siempre ahí. Y después empecé a dar clases a partir del 2008 en la cátedra de Historia de la Filosofía Medieval y, y hice mi doctorado mientras daba clases. Fue bastante importante poder dar clases porque, mm, por lo menos en lo que a mí respecta, siento que sé de un tema eh, cuando estudié, cuando escribo y cuando doy clases. O sea, si puedo hacer las tres cosas sobre un tema, eh, bueno, tampoco es que sé, pero me siento más o menos Confiado, tranquilo. Sí, sí, lo puedo disfrutar, ¿no? De alguna manera, siempre que me falta alguna de esas patas, claro. eh, bueno, empiezo
a dudar de demasiadas cosas. Está bien dudar, pero no de demasiadas cosas. Y dar clases para mí es como una parte fundamental porque, bueno, por cómo soy yo, evidentemente no me doy cuenta de un montón de cuestiones fundamentales que cuando uno da clases, bueno, los alumnos mismos inmediatamente meten el dedo Claro, en los lugares exacto, más sí, inseguros que uno tiene, ¿no? Y en ese sentido son una excelente guía, ¿no? Porque sí, uno dice, bueno, totalmente, sí. Sí, y uno quizás, bueno, o si no lo sabe, después va y lo estudia, o a veces uno se encuentra dando una respuesta acerca de algo que pensaba que no sabía, pero después se da cuenta que uno lo sabe, sí, y eso también es importante. Así que fue muy importante poder dar clases, no de filosofía en sí. general, sino de historia de la filosofía Mm, medieval en particular. Y bueno, entonces ya dando clases, hice la tesis de doctorado, que me llevó tiempo. Eh, en el medio fue bastante difícil porque había mm, cometido esta locura de firmar contrato con la editorial Colibue para traducir el banquete de sí, Platón. Solo sí, eh, había firmado un contrato en diciembre del 2005, antes incluso de tener la beca del CONICET. Así que me encontraba trabajando en dos temas que no tenían, bueno, muy distintos, ¿no? sí. Eh, y en algún momento Claudia me dijo, ¿por qué no cambias tu tesis de doctorado al banquete de Platón? Y Al tenía razón. banquete. Eh, pero bueno, yo no le hice caso, así Ya que estaba. preferí, tengo como una tendencia a elegir el camino más difícil, así que Sí, preferí ese camino sí. y eso también por Ujú, una parte, bueno, me mantenía dividido y por la otra me mantenía como siempre con una pata en un lado y en el otro, que era algo que me gustaba. sí, Y después, bueno, finalmente pude terminar la tesis de doctorado, la defendí a principios del 2013 y después tuve una beca postdoctoral y después no entré al CONICET, me presenté una vez, dos veces, y no entré y entonces ahí empecé básicamente a dedicarme a dar clases y por suerte pude vivir de eso, puedo vivir de eso y obviamente dando muchas clases. sí. Y en el medio puedo seguir estudiando, no tanto obviamente como en aquella época, pero también porque estoy viejo y entonces no tengo tampoco la Bueno, agilidad mental que tenía hace 20 años, cuando gané la beca esa, estaba todo el día estudiando y me acordaba de todo. sí, Este, bueno, eso es así, ¿viste? Bueno, vos sos muy, o sea, yo te veo muy joven, yo también. Así que a mis 60 y 10, que ya el año que viene cumplo 50 años en la docencia universitaria, pero es cierto esto que decís, el otro día buscando cosas, que yo guardo todas las carpetas de cuando cursaba y de pronto encuentro parciales y algunos, bueno, los querés quemar, obviamente, y otros en los que seguro que por ahí te pasa o tal vez no, digo, ah, bueno, mirá lo que yo pensaba o cómo lo escribía o cómo lo redactaba, es esto que estabas diciendo. Esas cosas que uno se olvida que sabía y que de pronto, bueno, en algún momento reaparecen o no. Esto es las trampas de la memoria, ¿no? sí, 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 totalmente. Eh, sí, es así. Y después, bueno, los giros inesperados, ¿no? Eh, yo, una de las cosas que me descubrí que me gustaban, que cuando empecé a estudiar en la carrera, era el griego y el latín, eh, lo cual fue una sorpresa para mí porque yo había tenido latín en la secundaria y lo detestaba.
ya fue una sorpresa que me gustara. sí, Y, y también en el área de la filosofía medieval, eh, más en esa época, ahora todavía, pero en esa época todavía mucho más, había tan pocas traducciones, sí, este, sí, entonces era sí, algo había como, inclusive pocas. era valioso y útil, ¿no? Hacer, Sí, y, y me di cuenta que me gustaba eso, me gustaba traducir, entrar en un texto de esa manera, ¿no? Como meterse de lleno en los textos y entonces lo vi siempre también como como algo que tenía que ver al mismo tiempo con la investigación y con la docencia, porque traducir textos también es habilitar textos sí, para, tal para las cual. clases. Este, así que eso fue bastante importante. En el medio, eh, tu- di clases en un secundario, en el secundario al que yo había ido, de latín, hice un reemplazo de 3 meses a finales del 2013. Fueron los peores 3 meses de mi vida, porque yo pensaba que sabía latín, porque traducía textos, etcétera, pero claro, nunca había dado clases de latín, así que fue un infierno porque volví al secundario, en el secundario al que yo había ido, entonces los domingos Sí, a la noche estaba repasando la sí, clase del otro día y que tenía que dar al otro día, igual que cuando estudiaba. Entonces claro. fue como una especie de pesadilla. Me acuerdo el día que terminó el reemplazo, que fue en diciembre, y que me acuerdo ir caminando por la calle Libertad feliz, diciendo ya se terminó, nunca más en mi vida vuelvo a dar clases de latín, etcétera. Y por esos 3 meses que quedaron ahí en un rincón del currículum, de pronto en el 2017, en una universidad en la que necesitaban una clase de latín, me pidieron, yo dije no, pero bueno, me quise resistir, pero después me di cuenta que no me podía resistir, necesitaba la plata, qué sé yo, y empecé a dar clases de eso, y hoy en día prácticamente doy la mitad de las clases de latín. En la Sí, UBA doy las clases de una materia que se llama latín filosófico, sí, que es latín para filosofía. eh, que obviamente me mantiene cerca de la Edad Media, ¿no? Este, sí. pero, pero bueno, también fue un giro medio inesperado, a pesar de que me gustaba, porque me había prometido a mí mismo nunca jamás volver a dar clases de latín. Ah, Así que bueno, son los giros que tiene la vida. eh, pues, que así uno los va es. aceptando también y se va Sí, sí. reconociendo, ¿no? Inesperadamente. Así que bueno, como mi actividad, digamos, en concreto, en relación con la Edad Media, es estudiar y traducir textos sobre todo de la corriente neoplatónica, del neoplatonismo cristiano. Me encantaría Sí. saber árabe. Traté de estudiar árabe, Ay, pero sí, a mí me es también. Sí, imposible. Mi cabeza sí, es finita. Este, y después, más o menos a partir del 2018, empecé a estudiar. eh, bueno, en el 2015 en realidad me encontré con el libro espectacular de Peter, no sé cómo se pronuncia, Dronk, Dronke, que tiene este libro Dronke. sobre las En mujeres, alemán, Dronke. las Sí, mujeres escritoras de la Edad Media, ¿no? sí, Y empecé a estudiar sobre todo, ¿no? Duoda, Rosvita, sí, eh, sí, bueno, Margarita Poret. Margarita Poret yo ya la conocía por Claudia de antes, después, y después otras más. Y sobre todo a partir del 2018 fue eso. Y eso fue bastante importante es bastante importante porque, bueno, primero que nada, que esto creo que le ocurre a cualquiera en cualquier ámbito de la historia de la filosofía, ¿no? Si uno se pone a estudiar el pensamiento, los textos escritos por mujeres, ya de por sí eso hace que uno se entere de cosas que es como haber cambiado la cámara, ¿no? Ponerla en otro sí, ángulo
y uno se da cuenta, bueno, de cosas que no sabía y además de cosas que uno asumía, ¿no? Y que en realidad básicamente eran prejuicios. Este, entonces fue un redescubrimiento de la Edad Media, ¿sí? En Ujú. general, de lo que también significa la filosofía en la Edad Media. Este, y, y fue como, sobre todo, un gran motor para renovar el interés, ¿no? Que creo que es lo más, para mí es lo más importante, o sea, poder renovar el interés, porque si uno no está interesado, no, en lo que hace, no, Sin es pasión, difícil que lo haga. Es difícil que lo haga bien, pero además también no tiene ni mucho sentido, porque al fin y al cabo uno se va a morir. Lo mejor es tratar de hacer las cosas que a uno le gustan, ¿no? Este, entonces sí, fue exacto. bastante importante en ese sentido. Eh, y bueno, eso, que ¿Y son las ahora en qué cosas estás así. trabajando, Ezequiel? ¿O qué estás Ahora, traduciendo? ahora estoy justo traduciendo dos cosas en particular, que son, eh, uno es un textos que van a formar parte de una antología eh, que es que va a ser el resultado de un UASIT, de un proyecto UASIT, que es sobre Sí. los traductores medievales. En realidad, más que los traductores medievales. Los traductores desde Roma al Renacimiento. La idea de la antología es publicar, traducir textos Sí. escritos por traductores. Ujú. En general, no, digamos, pocos traductores fueron a la vez escritores, ¿no? Este, pero incluso en esos casos, en los casos en que eh, los traductores solamente tradujeron, a veces escribieron prólogos, pequeños cartas dedicatorias, ¿no? De las traducciones, y ahí uno puede escuchar la voz de los traductores, que en general, ¿no? La figura del traductor es una figura que a mí me interesa en el ámbito de la cultura en general, ¿sí? No solamente de la Edad Media. ¿Cuál es la figura el papel del traductor, ¿no? Mm. Este, y entonces esta antología son textos, básicamente, bueno, no sé, la dedicatoria de Diúgena a Carlos el Calvo, de su traducción, Sí, texto de sí. Dionisio, la dedicatoria de Enrique Aristipo, de su traducción del Fedón y del Menón. Entonces son esos textos con una pequeña introducción en donde se habla de cada uno de estos traductores, ¿no? Y qué es lo que Ujú. tradujo, etcétera. Eso por un lado, que ahí somos distintas personas que estamos en este así que dirijo, que está terminando ahora. Y por el otro, justamente una antología de textos de estas mujeres medievales, ¿sí? De Duoda, Qué bien. de Rosita, Sí. bueno, de Margarita y de Cristina de Pizán. No sé si estoy olvidando de alguna, bueno, quizás, no lo sé todavía, de Legarda, pero sobre todo esas cuatro seguro. Eh, Así que para mí traducir es como una forma de leer, ¿no? Es como de leer detenidamente, ¿no? Entonces, se me hace como parte del método de investigar, ¿no? O algo así. Eh, Entiendo de esa manera, como que siento que puedo entrar en un texto realmente cuando lo traduzco y, y me gusta porque, qué sé yo, me gusta resolver, ¿no? Las Ujú. dificultades, encontrar una vuelta, eh, ah, incluso cuando uno no sabe qué hacer en ese estado de no saber qué hacer, cómo traducir, me gusta también. Este, Así que me hallo ahí. Eso sería más o menos todo el panorama, creo. Eh, Después, bueno, qué sé yo, los actores que leo al margen de todo, de la Edad Media, que para mí son importantes en sí mismos.
que básicamente son Eriúgena, Eckhart. sí, sí, Con Eckhart ahora también tenemos armé un grupo de distintos alumnos de latín con los cuales estamos traduciendo los sermones latinos de Eckhart, que no están traducidos al castellano. Eh, Eriúgena, Eckhart, bueno, Cristina de Pizán se ha transformado, sí, 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 es yo también quiero hacer una de las una favoritas. traducción de Christine, sí. A mí que me La verdad apasiona, que bueno, es ahora en esta época, en esta etapa fantástico. también estoy con las mujeres y Claro, Rosvita que claro, me también. apasiona. Sí, sí, yo trabajo mucho y sobre todo he trabajado con mujeres musulmanas y ahí es donde uno se lamenta no saber árabe, Claro, el árabe de Al-Ándalus, que es muy diferente al otro. Entonces, bueno, uno se encuentra con lo que ya está traducido y siempre queda la duda, ¿no? claro, De claro, lo que claro, claro. lees. Es esto que vos decías, cuando uno lo lee en la lengua original, construye la interpretación, construye el texto, sí, Sí. busca la significación, sí, Sí, que además es la tuya, ¿no? Entonces ahí se da como claro, una especie de unión, este, que eso obviamente después el lector, por lo menos no el lector especializado, ¿no? Pero el lector no lo sabe eso, ¿no? Que en realidad hay como una especie de unión, de encuentro muy extraño entre dos seres humanos que no se conocieron, sí, pero que en un punto pasan a ser uno, ¿no? exacto, Y es muy lindo eso, sí. A mí me gusta mucho. Me sí, sí, parece sí, como sí, una linda tarea la de estar al servicio de, de ese otro que vivió hace tanto tiempo y sí. que jamás se hubiera imaginado que se iba a encontrar con uno especialmente, ¿no? Eh, Así que Sí, bueno. sí, sobre todo con esto que hará unos 50, 60 años que se ha modificado, porque esto que vos comentabas, ¿no? Estas mujeres que no eran ni siquiera mencionadas, o sea, existieron, Mm, estaban sus obras, pero no se mencionaban en los manuales ni sí, tampoco en la mayoría de las cátedras. Entonces, sí. la recuperación de esas voces o de estos autores poco conocidos, ¿no? O sea, eh, Mm, yo siempre digo, hay tanto en la patrología latina o en el Corpus Christianorum, donde quieras, por traducir y mm, hay que traer a estas autoras y autores a nuestro ámbito, porque a veces se toma por novedad algo que fue dicho en esos siglos. Y sin sí. embargo se piensan que no, que es novedad del siglo XXI o finales del siglo XX. Sí, y el primer paso es que estén disponibles los textos, ¿no? Digo, están disponibles, como vos decís, en la lengua original, ¿no? Pero Sí, en la práctica, la tarea que uno hace, ¿no? Cuando da historia de la filosofía medieval, también es, porque ahí realmente es donde alguien se interesa y después sigue, ¿no? Entonces, exacto, necesariamente que esa persona no sabe latín, entonces, en este caso, ¿no? Y entonces tiene que acercarse de alguna manera. Eh, Porque también sí, si no, como, bueno, finalmente, bueno, a mí también me pasa, ¿no? Ahora, en los lugares donde tengo que decidir el programa, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, no solo en historia de la filosofía medieval, que ahí en realidad uno va dando, se pliega, digamos, se decide, pero yo doy historia de la filosofía medieval también en un profesorado de filosofía. ujú, Y claro, y ahí uno también decide en base a los textos que hay disponibles, ¿no? Qué es lo que uno puede dar a leer. Y sí, bueno, entonces también es una tarea importante tratar de que esos textos sí, estén, ¿no? Ponerse sí. al servicio de eso. Este, y es un Sí, poco la sí, idea. yo siempre suelo comentar, ¿no? Eh, bueno, cuando yo cursé hace muchos años, la carrera era de 5 años y teníamos 4 años de latín, 4 años de griego
y después las asignaturas eran anuales, después se cuatrimestralizaron lamentablemente, y la diferencia en las clases con una asignatura anual, que veíamos los textos, trabajábamos las obras bilingües, y entonces Ah, podíamos ir porque la estudiante tenían las lenguas clásicas como obligatorias. Después cuando las quitaron, ya no se pudo hacer, yo ya no podía hacer ese trabajo porque las personas no tenían, o sea, sí, uno lo hacía igual, le decía, bueno, tal palabra, ¿no? En latín o en griego, porque en el caso de los padres y las madres, muchas han escrito en griego todavía, ¿no es cierto? Pero fue una pérdida muy grande desde mi punto de vista. sí, sí, Y para lo que nosotros hacemos es sin duda, sí, sí. sí, una pérdida muy, muy grande, sí, sí, que redujo esas posibilidades, sí, de lectura, Mm, de interpretación. Yo me acuerdo que criticábamos la traducción de la VAC, algunas frases, ¿no? sí, Este, que eran de algún modo llevar agua para su molino. Y entonces, y que eso se podía haber traducido también desde otro lugar. Entonces, era interesante porque mostrar esas posibilidades, ¿no? Se puede entender sí, así, pero también se puede entender de este otro modo y demás. Sí, sí, no, es interesantísimo. Y sí, totalmente Ezequiel, que sí. nos quedan casi 7 minutos, así que para lo que quieras comentarnos, compartirnos. No, no sé, no, no sé si se agregaría algo más. Creo que, a ver, si me he olvidado de algo. Eh, no, 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 está bien así. ¿Está bien? Sí, Ay, sí, 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 bueno, sí. un placer inmenso y sí, siempre quedan estas cuestiones para repensar, para revisar y qué bueno que haya gente, ¿no? Que está trabajando en estas traducciones. Y de estos, bueno, yo también hice mi tesis doctoral sobre un autor bastante desconocido que es seguidor de Escoto Eriúgena, porque él consideraba que Pseudo Dionisio estaba enterrado en Regensburg. Entonces siguió los pasos de Pseudo Dionisio, que habría predicado allí, que tendría que estar allí, quería trasladarlo de Saint-Denis en Francia a Regensburg. Y bueno, él abrió eh, la familia en Alemania de la lectura de Scotto Eriúgena. Así que bueno, fue todo también un descubrimiento porque en estos autores que nadie lee, no había ninguna traducción, uno se encuentra con estas cuestiones que abren a una lectura de la filosofía medieval diferente. Así que te Sí, agradezco, creo que eso es sí. lo lindo también de la filosofía medieval, ahora que lo decís, que es, eh, a mí me pasó con la tesis de doctorado, que es a veces la posibilidad de, esta posibilidad de estudiar autores, textos sobre los que no se ha escrito, ¿no? Ujú, Entonces uno tiene esa posibilidad rara que de ninguna manera le pasa a alguien que no sé, que estudia Platón, que es que de pronto se igual, encuentra en el medio de la selva abriéndose paso, ¿no? exacto. Y eso es una sensación que es una suerte poder transitarla, ¿no? Que obviamente si uno se dedica a grandes autores como, no sé, Kant, Descartes, etcétera, no, no puede, porque obviamente se han escrito Tanto, infinitas bibliotecas, ¿no? Sobre eso. sí. Entonces la Edad Media también permite eso que, que- que hace que de alguna manera uno sea siempre como un poco, se siente un poco medio Indiana Jones, ¿no? Como que está abriendo ese camino en Tal eso. cual. Bueno, te agradezco Sí. mucho. No, yo soy la agradecida, Ezequiel, porque siempre digo, o sea, este espacio a uno le permite un acercamiento diferente
al que se suele tener en los ámbitos académicos, ¿no? Cuando estamos en un congreso o en unas jornadas, y entonces aquí es desde otro lugar, ¿no? Desde este lugar de la amistad y aquello que por ahí no decimos cuando nos encontramos en esos otros espacios. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Por favor, gracias. Yo te doy las gracias a vos. Bueno, y que siga este ciclo que está buenísimo, ¿sí? Ay, Bueno, sí, esperemos que sí. Gracias.